Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Joshua. Ahí está. Pero yo no voy a corregirte. Eso lo hace tu papá. Espero que no. Qué bueno ver a John en esta mañana, a Dave. Y bueno, el que estaba de viaje. Bueno. Estaba de viaje todo este tiempo. Sí, anduve por todo el aeropuerto vagando. En todo el aeropuerto estuvo dando vueltas. Sabía que Nueva York ha tenido problemas desde hace unos días y yo esperaba que no tenías tú que ver con estaban eso. tratando de mantenerme para que no viniera desde allá. Pero hicieron un buen trabajo contigo. Hicieron un buen trabajo con la lluvia en Atlanta el domingo. Estábamos allá con el hermano Mike Chory en Cross River Tabernacle en Nueva York, en el área de las cataratas del Niágara en Grand Isle. John y Josh van a ir en unas cuantas semanas. Donnie también va a ir a visitar el mismo lugar. Maravillosos servicios, buena cantidad de personas, aunque el día que nosotros teníamos programados para los servicios al aire libre, el sábado llovió completamente todo el día. Tenían inundaciones casi. Esto nunca sucede. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso. Sí, lo sé, ¿verdad? Aquí muy seco, pero allá como acá casi a veces, así que mucha lluvia, pero tuvimos buenos servicios, mucha gente vino a visitarnos. Mike Chory está haciendo un gran trabajo allá en Grand Isle, Nueva York, en esa área en general. Y si ustedes viven allá cerca, tienen que ir a buscar la iglesia de Mike Chory, Cross River Tabernacle. Buen y gran mover del Espíritu, muy alegres por lo que la iglesia está haciendo, el pueblo y la iglesia fundada en el mensaje de la cruz, como usted sabe, y hace un buen trabajo también con su Revolución de Josué o Joshua Revolution, que es un alcance de jóvenes que comienza en Pensilvania esta próxima Navidad. Así que están muy emocionados y están haciendo un gran trabajo. Él dijo que va a tener que expandir la iglesia en poco tiempo por causa del crecimiento que ahí está. Y una vez más, si ustedes están buscando una buena iglesia a cual asistir y están en el área de Grand Island, Niagara Falls, en esas áreas de allá, vayan a buscar la iglesia Cross River Tabernacle. Busquen Mike Chory y sean parte de lo que él está haciendo. Qué bueno que Paris Reagan nos acompañen esta mañana, también Joseph Larson. Y bueno, todos ustedes. Nosotros vamos a continuar donde nos quedamos en el estudio hace unas 2 o 3 semanas atrás. Sentí la dirección del Señor ir al Salmo 51 y tratar con ese salmo en particular en lo que refiere con la misericordia, la gracia y el perdón y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Nos quedamos hablando de ello o estudiando tal vez un mes aproximadamente o un poco más. Vamos a continuar el día de hoy en la naturaleza pecaminosa y la palabra griega del pecado es armatía, que básicamente significa lo mismo que la palabra hebrea fallar. Armatía refiere a un estándar divino. Lo leímos ya anteriormente. Armatía asume un estándar divino o norma y presenta a la humanidad como que ha fallado. Aún el pecado es visto en el Nuevo Testamento como rebelión y una desviación consciente del derecho conocido. Pecado se usa en un sentido descriptivo en los evangelios y allí casi siempre se asocia con el perdón. Las epístolas, especialmente las de Pablo, penetran más allá de la observación del comportamiento humano para explorar su causa. Pablo toma el concepto de pecado insinuado en Salmo 51:5 y mostrado en la doctrina del Antiguo Testamento del Nuevo Pacto y desarrolla el retrato de la humanidad distorsionada y torcida por el poder brutal del pecado, y es poderoso. Amén. Por lo tanto, el pecado no solamente es perder la marca de Dios, es una realidad interior, una naturaleza inhumana y un poder maligno que mantiene a cada individuo en un agarre inquebrantable. Y yo quiero ver a Adán ahora y el pecado original. Nosotros debemos decir original en lo que refiere a este planeta Tierra. Como se dijo, el pecado comenzó, al menos hasta donde sabemos, con la rebelión de Lucifer contra Dios que originalmente sucedió en el cielo.
En lo que respecta al relato de la caída de Adán y Eva, podríamos simplemente dar la referencia bíblica. Sin embargo, creo que la cita del texto, junto con las notas expositivas, brindan más información. Entonces, aunque hemos dado esto en otras doctrinas, aún en el contexto de lo que nos referimos la doctrina del pecado, es imperativo de que demos la exacta expresión de esto. Vino a dar a Moisés el gran dador de la vida, que dijo, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. la palabra astuta, como se emplea aquí, no es negativa, sino más bien positiva. Todo lo que Dios hizo antes de la caída fue positivo. Describe cualidades como rapidez de la vista, r- rapidez de motivación, activa de instituto de conservación y la adaptación a lo que les rodea. La cual dijo la mujer, No una fábula, la serpiente antes de la caída tenía la habilidad de hablar limitadamente. Eva no se sorprendió cuando le habló. Y saben, es un poco sorprendente para mí que la gente mira esto y dice, bueno, eso solamente es una fábula y se burlan. No es verdad. Mire, usted debe de entender de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y alguien que puede crear el reino animal como lo hizo Dios, así como la humanidad, como lo hizo, él puede hacer cualquier cosa. No hay límites. Y crear este animal, al perico, esta ave, que puede imitar palabras que un ser humano dice, Dios puede darle a la serpiente, o pudo haberle dado a la serpiente, una una habilidad limitada de lo que podía decir, ¿no? Y expresar. Entonces, el limitar a Dios a que no puede hacer algo es el mayor pecado del hombre, y lo quiero reiterar. El limitar a Dios, y nosotros los cristianos también a la vez, nosotros tenemos que conocer ese problema de limitar a Dios, porque eso no lo debemos hacer. Dios es omnipotente, queriendo decir que es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa, es omnisciente, Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él es omnipresente, queriendo decir que está en todo lugar. Él está aquí en este estudio ahora mismo, está en su casa donde usted está en esta nación, está en otra nación. Él está en todo el mundo, Él está en todo lugar. Y quiero que hagamos lo siguiente, Dave, antes de continuar en esta lectura, yo quiero volver a donde nos quedamos varias semanas atrás en lo que refiere a la naturaleza pecaminosa. Yo quiero que pongan en la pantalla el diagrama que nosotros preparamos, por favor, y si podemos ponerlo, ignorancia, negar, licencia, lucha, gracia. Yo quiero tratar con esos puntos, pero quiero hacer lo siguiente. Pueden devolverme la cámara, por favor. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es lo que se desarrolló en la vida y el corazón y el espíritu de Adán y Eva en el momento de la caída. Antes de la caída, todo su ser era uno de alabanza y adoración a Dios. Para glorificar su nombre no había pecado allí. No había rebelión en contra de Dios. No existía. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos cayeron de la posición donde estaban, de una total conciencia de Dios al nivel tan inferior de la autoconciencia, es la razón por la cual el hombre es tan egocentrista. Es por la caída, es la consecuencia de la caída. Se cayó de una posición tan alta, de una total conciencia de Dios, y eso tenía que ser un lugar maravilloso para el hombre. Una conciencia de Dios total decae al punto tan inferior de una autoconciencia. Es la razón por la cual hay guerras, luchas, batallas, el robo, el matar, todas esas cosas en el mundo. Entonces, cuando cae Adán, toda su naturaleza se convierte en una naturaleza de pecado. Y yo quiero decir algo acá, y no sé si los hermanos estarán de acuerdo conmigo o no. Y yo no estoy pidiendo que estén de acuerdo, quiero que me den su opinión. Personalmente, siento que una vez sucede la caída en el huerto del Edén,
Y obviamente esa caída afectó a todo ser humano que viviría, porque todos estaban en Adán. Y cuando Adán cayó, entonces caímos nosotros. Nosotros nacimos en pecado, nacidos como pecadores, necesitando redención. No, no me refiero a que un bebé puede ser salvo en lo que tiene que ser nacido de nuevo. Un bebé no está calificado para saber qué es qué, pero a la vez, una vez un niño llega a la edad de responsabilidad, y eso varía con los niños, desde ese momento en adelante son responsables. Y debo decir que toda posición de una persona que no es salva es una de pecado. Ahora, yo quiero que esto usted lo considere por un momento. Estoy diciendo que toda cosa que una persona hace, aun eso que parece que es bueno, lo que parece que es agradable, lo que parece que es justo, y podemos decirlo que está en el lado bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal, está en ese mismo árbol. Quiero reiterar eso otra vez. Lo bueno que la persona que no es salva, aquella persona que no es redimida, está en el mismo árbol del bien y del mal. Y toda cosa que se hace o se lleva a cabo por una persona irredimida, que no ha nacido de nueva, es etiquetado por Dios como maldad, como malo. No importa aunque se vea algo positivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, hermano Swagger, yo creo que usted tiene la razón en este sentido. El hombre separado de Dios realmente no tiene opción. Esa es su naturaleza y por diseño, él está rebelándose contra Dios. Así que esa rebelión, así como lo fue en los días de Abel y Caín, Permíteme decir algo acá que es contrario a lo que yo propiamente acabo de decir, me parece. El hombre todavía retiene un poco de la naturaleza de Dios eso es correcto, la ley de conciencia. y puede hacer ciertas cosas entre comillas buenas. Correcto. Hay una retención de la imagen de Dios en la creación que Él A ha eso me hecho, que Él refiero. tiene, pero la fuerza dominante, y eso es lo que usted acaba de introducir, es el pecado, y usted lo dijo, pero me gustaría decirlo de esta manera, el pecado y el egoísmo, perdón. El énfasis en el yo siempre produce egoísmo, lo cual, si nosotros 4 o 6 estamos aquí, 7 de nosotros que estamos presentes, el más importante de la habitación soy yo. Solo pregúnteme a mí. Si solamente uno va a comer, yo soy el importante. Yo estaría en desacuerdo con eso, sería yo. Exacto, así es. Y no solo el hombre, Yo estoy entre medio de los sí. dos. Bueno, pero usted no va a tener nada. Josh y yo vamos a pelearnos por todo. Pero ese es el punto, ¿verdad? Que no solo el hombre es intrínsecamente o se está alejando intrínsecamente de una relación con Dios, no sin importar lo religioso, lo que él piense, su corazón se revela contra Dios. Y Caín se dijo que huyó de la presencia del Señor. Disculpa, ¿eso quiere decir entonces que la educación no puede sacar al hombre de este mundo de perdición? No, para nada, porque no hace el cambio en la inclinación interior del Pero hombre. eso es lo que el hombre piensa que es la respuesta. Bueno, una vez más, cuando usted se separa de Dios, sus caminos son malos en el sentido de sus opciones y decisiones. Usted piensa y le parece, o más bien hay una manera que para el hombre le parece bien, pero el No fin es hay muerte. límite, no hay límite a la profundidad que el hombre redimido puede caer. Correcto. Y todos nosotros somos impactados por la caída, aún los cristianos, pero regresándonos a la humanidad perdida una vez más, dos cosas. Están alejándose de Dios, se han apartado de Dios y eso es algo normal para el ser humano que no es salvo. Y el egoísmo es algo dominante, así que ambas cosas están sucediendo y cuando usted pone a Dios junto al hombre que se está revelando, esa ira, esa ansiedad, ese ridículo hacia las cosas de Dios comienzan a surgir. Acabas de decir, y yo lo voy a repetir, si usted no piensa que la gente tiene naturaleza pecaminosa y que un niño nace con una naturaleza pecaminosa, ponga a dos niños o dos niñas en un lugar de juego con un solo juguetito y Sí, a ver vamos quién a lo va ver. a tener. Por favor, hágalo adelante usted primero. No, Oh, no, yo no, yo ¿verdad? jamás lo voy No, a hacer. Las cosas van a cambiar a una claro que sí. competencia de Sí, tirarse el del que llega pelo. primero es el que gana, pero
Y s- Lo peor es poner dos juguetitos y aún va a haber una pelea. Van a querer Los ambos, dos. van a querer No, los ambos. dos quieren, cada uno de ellos quiere los dos. Y si pone tres es el mismo problema. Hablando de el egoísmo y de cómo el hombre Así no es, comparte. así es. Egocentrismo, ¿verdad? Pero bueno, una vez más, es la evidencia que podemos ver y el egoísmo es esa inclinación interna de protegerme a mí, de promoverme a mí. El pecado es el Ahora, apartarse de Dios. el creyente, y no me quiero apresurar, pero vamos a poner el diagrama de vuelta en la pantalla, por favor. Y esto es un diagrama que nosotros preparamos para ayudarnos a entender un poco la naturaleza pecaminosa, entenderla mejor. Lo primero es ignorancia. Y francamente, la iglesia realmente no conoce casi nada sobre la naturaleza pecaminosa. Yo fui alentado, me sentí alentado. Donnie me estaba contando que él encontró a un predicador que yo no lo conozco personalmente, pero sí sé quién es, y él predica un mensaje muy sólido hasta donde él llega, ¿no? Y él estaba predicando, dijo Donnie, sobre la naturaleza pecaminosa. Él pastoreó una iglesia muy grande y... Pero en lo que tiene que ver con la victoria, en lo que eso respecta, él realmente no tenía una respuesta. Él era la antigua respuesta, que hagamos un mayor esfuerzo, que hagamos un mayor intento, y esa no es la respuesta, damas y caballeros, eso no va a funcionar. La respuesta no está en el hombre en sí mismo. Muy bien dicho, la respuesta está en lo cierto. La respuesta no está en el hombre propiamente. El hombre no tiene respuesta, solamente Dios la tiene. Así Amén. que la ignorancia es una tragedia realmente que infecta a todo el mundo. Ellos no tienen, aún la iglesia no conoce nada sobre la naturaleza pecaminosa. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Hermano Swagger, cuando usted estudia y cuando desglosamos la escolaridad y los esfuerzos de la escolaridad, la naturaleza pecaminosa o la presencia interna del pecado es algo común. Se enseña claramente el pecado que mora dentro de uno, como usted dijo en sus libros, naturaleza pecaminosa. El problema, La naturaleza adámica se llama. sí, hay una variedad de nombres, pero el problema que tenemos, y honestamente, la buena escolaridad también tratará con Romanos 6 apropiadamente, diciendo que la respuesta Sí, a este sí. pecado, a la naturaleza pecaminosa, fue lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero el vacío entre la escolaridad y el púlpito es gigantesco. Lo que los predicadores están predicando no es lo que los eruditos están escribiendo y proclamando en muchos de los sentidos. Ahora, no todos los eruditos están en el mismo nivel, pero la mayoría estarían junto a nosotros en cuanto a en lo que enseñamos. Tal vez el nombre no sea naturaleza pecaminosa, tal vez es pecado Naturaleza interno, de maldad, tal vez. tal vez naturaleza adánica también, pero el problema es que perdón, el cristiano común y corriente no está ni al tanto, no hay mucha enseñanza acerca de esto y de esto es lo que estamos hablando, de la ignorancia que existe en la iglesia relativamente a lo que somos en el interior aún después de nacer de nuevo. Bien, pero vamos a volver al diagrama, por favor. Lo que Lauren acaba de decir. El primero es Vamos al ignorancia. diagrama. Ahí está. Muy bien. Negar. Vamos a ver la segunda parte. Permítame decir algo más acerca de la ignorancia. Hay dos componentes, unos que simplemente no saben porque jamás se les ha enseñado, Mm, y también hay personas que han escuchado pero que no quieren recibirlo ni aceptarlo. Así que hay ujú. un diferente nivel de responsabilidad cuando nos fijamos en la ignorancia. Obviamente los que jamás han escuchado, jamás se les ha explicado, están en diferente campamento a los que ya le escucharon y dicen, no me importa, ya lo conozco, ya sé, hay que seguir adelante. Y hay muchos en los que se encuentran en ese lugar y es peligroso si ignoran el entendimiento de lo que queremos presentar. Así que estamos animando a los que tal vez estén en ese lugar de evaluar y escuchar cuidadosamente para estudiarlo con un entendimiento mejor, para que se den cuenta de que si no lo entienden, no entienden la naturaleza pecaminosa, no van a poder entender el poder que llega a través de la cruz para poder vencer y darnos victoria sobre el Así poder de la es. naturaleza Así pecaminosa. es. Aparte de eso, no nos vamos a entender a nosotros mismos, no vamos a entender por qué ¿Por es que qué estamos hacemos lo haciendo que lo que hacemos, estamos no? haciendo exactamente, y ese es un dilema que no podemos darnos el lujo de tener. Así Claro. que lo que usted acaba de describir, John, es la Ujú. ignorancia voluntaria, Una el voluntad. hacerlo a propósito, ni siquiera voy a acercarme o mi doctrina no lo acepta. Ese Eso fue el pecado grande de Israel.
una ignorancia voluntaria y a sus fechorías. Entendían en muchos aspectos al presentarle a Dios en su palabra para ellos. Y Pablo les hablaría de esto en Romanos 10, se los explicaría. Ignorantes de los caminos de Dios no era tanto que no lo sabían, sino que no querían aceptarlo, creerlo y seguirlo. Cuando hablamos de ignorancia, también podemos hablar de la noción de que muchos creyentes, y hablando de creyentes ahora, gente que ama al Señor, ellos no son ignorantes de las acciones de pecado, ellos ven eso en su vida. La ignorancia Amén, tal vez sí, puede llegar en lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Como dijo sí, papá, hay una ignorancia en la sobre la naturaleza pecaminosa. Usted puede tratar de resolver sus pecados todo el día y eso es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Las acciones de pecado, los pecados que cometen, que son malos, ¿no? Y tienen una consecuencia negativa, pero nosotros no estamos hablando de un síntoma o de la lo que lo acción, causa. sino estamos hablando de algo más profundo. Es esencial entender Sí, no solamente el problema, pero más importante, la solución amén. y cómo el Espíritu Santo opera. Entonces, esa ignorancia se aplica a la noción de que no saben, no se les ha enseñado sobre la naturaleza pecaminosa para entender la raíz. Por eso los síntomas continúan y siguen empeorando todo el tiempo. Amén, sí. Pero luego tenemos algunos que lo han escuchado y tenemos a otros predicadores que están enseñando negar esa naturaleza y que eso en el cristiano no Exactamente, existe. sí. Tal vez tuvo una naturaleza pecaminosa antes de ser salvo, pero después de su salvación ya no existe eso. Eso es lo que le están enseñando. Y si ese fuese el caso realmente, Pablo tomó demasiado tiempo Correcto. enseñándonos lo contrario en Romanos capítulo 6, explicando esto que alegadamente no existe. Acabo de hablar con una señora el otro día que creció y que de hecho fue hace muchos, muchos años de su vida en ese pensamiento, en esa idea de que cuando uno realmente es salvo, cuando uno realmente, cualquiera que sea la descripción que le dieron, no lo sé porque no es bíblico, pero la noción es de que esa naturaleza pecaminosa ya no existe y usted ya es perfecto. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la mentira que están echando? Porque eso realmente no es verdad. Pero ella creció y vivió muchos años con esa noción de que ella no sabía si era salva o no, porque a ella se le había enseñado que cuando uno es salvo y uno realmente es redimido, la naturaleza pecaminosa desaparece. Ya no es algo de qué preocuparse, es una negación nada más. ¿Y qué piensa ella ahora? No, bueno, ella ahora ya sabe exactamente, entiende, comprende la palabra de Dios, realmente es salva, diciéndole de esa manera, y vive para Dios y entiende la Excelente, cruz. excelente. Nosotros nos regocijamos por eso y ese es el punto, que el Señor la libertó de ese pensamiento erróneo. Permítame hacer esta pregunta. ¿Qué tan amplia es este negar de la naturaleza pecaminosa en lo que refiere a los creyentes nacidos de Es nuevo? bastante, bastante general, sí, muy, muy grande. Mire, la palabra de fe, la doctrina, si es que la gente está siguiendo la enseñanza base de esta, rehúsa aceptar la idea de naturaleza pecaminosa. Ellos enseñan contrario a la enseñanza. La persona supuestamente, como usted dijo, ya no la tiene, ya no tiene naturaleza pecaminosa, pero después, para poder explicar el porqué de la maldad que surge de vez en cuando en el individuo, ellos enseñan que la persona nace de nuevo en su espíritu, nada más, y Mm. que su espíritu, el hombre espiritual, ahora tiene que entrenar a su hombre, a el alma de ese hombre. El hombre espiritual es perfecto, El alma dicen del hombre es ellos. perfecta, dicen ellos. Eh, Entonces ahora esas áreas erróneas no son naturaleza pecaminosa, simplemente son el alma, la mente, la voluntad, las Que emociones, todo eso que necesita necesita entrenamiento. entrenamiento y que podemos entrenar a nuestra alma a través de aprender la palabra y confesar la palabra. Yo eso no lo veo en la Biblia. Bueno, es su explicación del por qué la maldad existe en el corazón y en la vida y por qué respondemos así. Y su respuesta, o bueno, esa es su respuesta a ello, pero ellos enseñan que la persona internamente es perfecta. Esa es la doctrina. Y cuando digo palabra de fe, el día de hoy, especialmente en cuanto a toda denominación, grupo, congregación, no todos aceptan la misma cosa, pero cuando comenzó, esa fue la enseñanza principal y se esparció a lo largo y a lo ancho, pero hay muchos hombres buenos que aman a Dios y no que la gente de la palabra de fe no, pero hay mucha otra gente que dice que no somos un monstruo de dos cabezas, que no somos un dragón, que no somos separados así, simplemente tenemos emociones oscuras. Y una vez más, es solo para tratar de explicar este pecado que existe dentro de nosotros. Ellos enseñan también que la manera de vencer eso es romper el hábito.
Eso es algo grande que se enseña hoy en cuanto a los sensibles al buscador y la vida con propósito, toda esa actitud. Si dices algo lo suficiente, lo repites lo suficiente, empiezas a cambiar la Si usted situación. cambia el hábito, que son 18 días o 21, John, se me olvida. 21 días. 21 días. Si usted hace algo 3 semanas, 21 días, entonces el hábito va a romperse. Entonces no necesitamos la cruz, No, ¿no? porque todo lo que tenemos que hacer es actuar diferente. Mire, una vez más, hay otra enseñanza que simplemente dice Dios, que porque ayúdanos. usted ha nacido de nuevo, la naturaleza pecaminosa realmente es irrelevante, simplemente no tiene que pecar. Sí. Así que usted decídase, no tiene que pecar, no tiene que hacerlo. Y ellos ignoran por completo la fuente de poder necesaria para nosotros. Yo simplemente les diría dos cosas. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Habiendo recibido estas promesas preciosas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de Y espíritu. espíritu. Así que rápidamente podemos ver nosotros que hay basura que puede existir en el espíritu que elimina a la otra ideología. También tenemos 1 Tesalonicenses 5 que nos habla de la santificación de Dios, que Dios nos santifica enteramente y después da ese, ese ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, mostrando la necesidad. Y 1 Corintios 15, donde se nos dice que viene la hora en la que la corrupción se vestirá de incorruptibilidad. Incorrupción. Así que ahora, aún en este momento, recibiendo las arras, ese depósito de la regeneración, la salvación en el plan de Dios, ya somos salvos, pero aún no somos glorificados y esa corrupción en parte es la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Así que tenemos que aprender a tratar con todo eso. Si lo negamos, entonces no va a haber liberación allí de ese gran poder, ¿no? Si Usted se negase. no está buscando esa liberación de esa presencia interna, esa inclinación interna, de hecho está culpando otras cosas, entonces ¿cómo puede tratarlo? No se puede. Uno de los retos que ellos enfrentan cuando interpretan Romanos 6, donde dice Pablo que la naturaleza pecaminosa es destruida, esa palabra katajeo significa inútil, como pensando como que se radicó, Quiere decir que lo hicieron inefectivo, ¿no? inefectiva. Así que pensando como que ha sido removido, ellos ya no tienen un problema con la naturaleza pecaminosa y ese es un lugar muy peligroso porque una vez más la presencia de la naturaleza pecaminosa no se niega, sino la actividad de la naturaleza pecaminosa es lo que nos preocupa y el único poder que puede vencer eso es lo que sucedió en la cruz y nuestra fe en eso. Así que enseñando el objeto correcto de fe es algo que uno no ve a ellos hacerlo. La fuente de poder a la que ellos se refieren es una actividad o su fuerza de voluntad y no es el poder de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo obrando en nosotros y con el objeto correcto de fe, la naturaleza pecaminosa no debe ser un poder, una potestad dominante. No debería Mm. haber sido la cristianidad normal para el creyente, pero eso crees una vez más cuando tratamos de hacer cualquier cosa bajo nuestras fuerzas, sea una actividad buena o si es tratar de vencer el poder del pecado. Eso no es lo que Dios ordenó en este nuevo pacto. Estaba pensando esto, hermano Schwager. En el estudio de la naturaleza pecaminosa es muy interesante porque uno trabaja tanto para entender lo que significa y luego hay que llegar a reconocer de que no hay absolutamente nada que Dios nos pida a nosotros que hagamos Así es. para pelear contra la naturaleza pecaminosa. Simplemente llega como la victoria que viene desde la posición de descanso. Y el problema, al hablar de la naturaleza pecaminosa, Pablo dijo que cada creyente lo aplique en su vida. Nosotros tenemos que conformarnos a su muerte. El problema al tratar de resolver el pecado es que tenemos que resolver el yo, ¿no? Dirigirnos al yo. Y usted ha hecho el comentario en los comentarios que nosotros no peleamos contra la naturaleza pecaminosa. Si vamos al texto, Si lo hace, porque después va a perder. exactamente. Entonces, si vemos esto, no había naturaleza pecaminosa cuando Adán y Eva fueron probados. Amén. En Sí. ese momento no existía, pero el yo que no podemos decir que no había sido resistido o puesto a un lado o negado, fue lo que permitió que la naturaleza pecaminosa entrase y así sigue siendo hoy. Cuando dice que nos conformemos a su muerte, simplemente nos está diciendo allí que vivamos la vida que la cruz nos ha dado, nos da, poniendo nuestra fe en esa obra lograda por Cristo en la cruz del Calvario, para que esa obra pueda crucificar la carne, el yo,
pueda ser escondido en Cristo y no hay necesidad entonces de pelear contra la naturaleza pecaminosa, pero nuestra lucha es no con cómo peleamos el pecado, sino cómo decimos no a la solución, cómo decimos sí a la solución, a la cruz, ¿no? Y no es lo que se le enseña al creyente, no es enfocarnos en síntomas de pecado o la naturaleza pecaminosa. Cuando Pablo habló de la naturaleza pecaminosa, simplemente dijo, él habla de la naturaleza pecaminosa, Romanos capítulo 6, versículo 1, inmediatamente eso lleva al creyente a la obra terminada por Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Como nosotros que hemos muerto al pecado, permaneceremos en él. Nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. No sabemos eso. Así que si llegamos a cualquier otra conclusión sobre la naturaleza pecaminosa, aparte de que no hay nada que yo pueda hacer para pelear contra eso, ya terminó esa obra, se logró en la muerte de Cristo esa labor. Entonces no Amén. estamos entendiendo algo. Esas 5 cosas que se mencionaron en esa lista, las 5 maneras de manejar la naturaleza pecaminosa, veremos a los creyentes encontrando eso y aplicarlo a sus vidas porque han llegado a la conclusión correcta de que ese monstruo ya ha sido derrotado. No es Amén. algo que yo tengo que tratar de derrotar o una victoria que yo trato de obtener. Simplemente es una que yo Amén. descanso en Así es. Cristo. Si no descansamos, estamos luchando. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo os Amén. daré descanso. Romanos 6:11 realmente nos da el núcleo de lo que Joseph está diciendo. Y es así también vosotros consideraos muertos al Muertos al pecado, pero pecado. vivos para Dios. Tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo para poner nuestra fe. Pablo escribe Romanos 6, del 3 al 11, no solamente para que podamos tener Mm, la teología, sino para poder mm, tener una razón para confiar en lo que Cristo hizo. eso es. Y Él nos lo muestra claramente que a través de nuestra unión con Cristo, a través de la fe en Cristo, Ujú. hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y la muerte es algo importante en Romanos 6 y 7, porque estar muerto a algo en el pensamiento paulino no significaba que algo no existía. En otras palabras, significaba que una relación entre las dos entidades no existía. Así es, así es. Entonces, el dominio de la naturaleza pecaminosa por encima del ser humano solamente puede ser una realidad en la salvación. Cada cristiano lo tiene, pero si nosotros no sabemos qué es lo que Cristo ha hecho, entonces nuestra fe no residirá en su obra consumada. Nosotros volveremos a tratar de Amén, hacerlos sí. nosotros mismos, como Joseph lo acaba de decir. Y ese era el problema desde el principio, realmente cuando uno se fija en Adán y en Eva, pero particularmente nada más en Adán, fue que el Señor le presentó a él, ese es el medio, esa es la senda, este es el camino, esta es la situación que yo te he dado, y la tentación era, hazlo de otra manera, hazlo como tú quieras, y la promesa era una mentira al final. Ujú. Y es lo mismo con nosotros, eso es lo que la situación es, lo que Mm. nosotros hagamos bajo nuestras fuerzas y habilidades. Y Joseph, hablaste de la palabra descanso, reposo, y algo salió en mi mente. Cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, el día de reposo, el sábado, el día de reposo, ahora gracias a Dios, cada día es un día de reposo. Es el sábado. En la mente judía, menujá, me parece, pero tal vez esta es la palabra, pero en la idea judía para reposo, para el sábado, no era un cese de actividades. Ujú. No se trataba de que uno literalmente se sentaba sin hacer absolutamente nada y nada se producía. Específicamente, se trataba de que lo que uno hacía típicamente, la función, la obra típica de uno en el sábado, uno ya no lo puede Ujú. hacer. Entonces, si uno, cualquier otro día de la semana, usted es un maestro y enseña el sábado, el día de reposo, ya no enseñaba. Y el punto era, y yo puedo seguir adelante con diferentes ejemplos, pero el punto es que cuando no, mire, antes de ser salvos, ¿qué hacemos? Funcionamos bajo la ley y obras perpetuamente. Cuando entramos al reposo en Cristo, dejamos todo eso, lo detenemos. Lo que nosotros usábamos como fuente de salvación o de justicia o simplemente de aliviar esa culpa con la que muchos viven perpetuamente, todo lo que buscábamos o lo que hacíamos, la actividad se detenía. Todo, ese es el reposo. Y después vemos el fruto del Espíritu comenzar a obrar. Así que
Si hay obras presentes, siempre debe haber con una fe apropiada, pero el reposo es importante porque significa que uno estaba tratando de dejar, tratando de tener victoria, tratando de hacer esto, aquello y lo otro, pero el reposo en Cristo significa dejar todo eso. Descansando en lo que Él hizo. Exactamente, y la dependencia ahora se encuentra en su obra consumada, no en la obra de uno. Y eso es lo que uno antes hacía. Y seamos honestos, jamás funciona. Si el cristiano realmente es honesto consigo mismo, nada de lo No que ellos puede han hecho ha funcionar. funcionado a largo plazo, especialmente tal vez hay tiempos temporales de alivio, pero o están peleando el hábito o peleando para no tener que pelear contra el hábito. Así que el punto es que regresando a papá como ejemplo que hemos hablado muchas veces, mi abuela, ella, bueno, ella estaba muy cierto en muchas cosas, pero también acerca de tus 20,000 cigarrillos al día que te fumabas, ya en serio, 5, 6, 4 cajetillas al día, Cuatro o o 5 paquetes al día. no sé, pero muchos cigarrillos al día, y tú estabas tratando de dejarlos, Con todo lo que yo tenía. desesperadamente querías dejarlo, ¿y qué fue lo que abuela te dijo a ti que hicieras? Deja de tratar de detenerte. Solamente trata o deja de tratar de hacer lo que Cristo ya hizo por ti. Ahora, cuando llegó esa palabra a ti, ¿fue que en los 1980? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál fue tu respuesta cuando escuchaste eso como creyente? Bueno, yo no entendía inicialmente Fue cómo se contrario a explica tu algo así, posición ¿no? base. Yo estaba fumando, sabía que estaba mal, yo me sentía muy culpable, estaba haciéndole daño a mi cuerpo, y cuando ella me dijo eso es como, ¿y cómo es que no voy a tratar de dejar de Exacto, fumar? Y exacto. ella me dijo eso, descansar. Ella obviamente no me lo podía explicar completamente, pero ella sí me dijo, ya se hizo, no hay nada más que tú tienes que hacer. Pero lo que empecé a entender es que me dijo, cree en lo que él hizo. Y de Amén. repente se fue eso sin nada de tu parte. Tomó unas 4 semanas, hermano Swagger, pero hasta el día de hoy yo nunca olvido esa llamada que recibí de mi esposa. Era a mediodía, yo temprano salía de la casa habitualmente y me dijo, olvidaste tus cigarrillos, ¿qué haces? Y pregunté, ¿cigarrillos? Si no he fumado el día de hoy. Y se me vino a la mente de que el deseo ya se Amén. había ido. Así que yo no tuve que pelear contra ese deseo o la compulsión se fue. Amén. Si hubieses tratado, siempre vas a fallar, Sí, ¿no? Siempre garantía. vas a fallar. Una cosa más, hermano Suárez, y quiero decir esto, mire, mientras que el Señor me permita vivir, yo jamás voy a olvidar su mensaje de la campaña pasada. Y eso se aplica a lo que estamos diciendo hoy. Sí. Cuando Ruth estaba sentada segando en los campos, usted dijo que ella venía de un lugar de segar en los campos y de hacer lo que ella podía hacer, Podría ser. a sentarse y ver lo que el hombre podía hacer. Y cuando ella descansó, ella pasó de segar, de segar las miserias de la bendición. Pero cuando ella se sentó y fue redimida por ese redentor, ese pariente redentor, de cegar a ser la dueña de todo, a disfrutar toda la tierra, y esa declaración, todo cristiano tiene que tener eso en su espíritu con respecto a la naturaleza pecaminosa. Siéntense y vean lo que el hombre puede hacer. Noemí le dijo, vamos a ver lo que el hombre va a Amén, hacer. así es. Y él pudo hacer cualquier cosa, Amén. podía hacerlo todo. El libro de Hebreos, Y lo hizo, lo hizo. sí, capítulo 4, 9, 11, 9 y 11 dice que permanece como reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a su reposo, él también ha cesado sus obras, Mm. como Dios lo hizo con él. Y esa es la exhortación. Por lo tanto, trabajemos, obremos para entrar a ese reposo. Esa es la ruta, lo que estamos hablando, que debemos entrar. Y hay un trabajo, hay una obra, una pelea que tenemos que hacer porque el yo, el mundo, la iglesia, religión, nos empuja hacia nuestras propias actividades. Pero el trabajo, la obra es deshacernos de todos esos otros mecanismos, pensamientos y medios y confiar exclusivamente en Cristo, reconociendo que Él puede ser más que nosotros. Vamos al próximo en el diagrama, por favor. En el diagrama, bueno, tenemos que ir a la pausa primero y gracias, ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos al diagrama una vez más, por favor.
Y Bueno, íbamos a hablar de la campaña familiar antes de seguir oh, adelante. sí, 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 sí. Hemos estado olvidando eso ya 6 meses, ¿verdad? Bueno, solamente quiero compartir un poco más de información. Tú activamente estás encargado de mucho de esto, ¿verdad, hermano? Sí, Bueno, la la campaña campaña familiar empieza el miércoles en la noche. Esta semana, ya mañana, mañana sí. en la noche, estaré predicando a las 7 de la noche. El jueves y el viernes habrán servicios en la mañana y en la noche. A las 10 de la mañana, Jonathan Steele estará predicando. Sean Murphy estará predicando el viernes. Los servicios estarán unidos. En la mañana todos estaremos juntos en el santuario, en el centro familiar de adoración jueves y viernes. Durante el día habrán de 2 a 4, me parece que es. Hay diferentes, y todo esto puede ser visto en la página familycamp.org. Vamos a tener actividad para los niños y también vamos a tener talleres en el seminario para los jóvenes. Hay muchas personas que estarán allí dando sus talleres jueves y viernes. Los niños estarán en un espacio separado. Aquellos que van a la conferencia de niños, ellos estarán en el auditorio de Crossfire con sus servicios allí en la noche y la parte de los jóvenes estaremos en el santuario, en el centro familiar de adoración y el sábado, muy divertido, tendremos un día familiar. Y Sí, amén. discúlpame un momento, todo lo que dijiste, acabas de decirlo, ¿no? Pero incluye a los niños, pero no dijiste nada de los adultos. ¿Qué Bueno, adultos? a los ¿Cuáles? adultos. Allí es donde, bueno, estoy diciendo la conferencia de jóvenes porque siempre es, vamos a decir, ha sido en los últimos, desde que he estado acá 8 años, ha sido adultos, jóvenes, adultos. Entonces estamos todos juntos allí, los jóvenes y adolescentes y los ancianos, todos estarán en los servicios, en todos Sí, los sí. servicios en la Servicios de conferencia. campaña regulares, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, Bueno, correcto. aún en las mañanas allí van a estar también. Sí, pero para los niños, por ejemplo, nuestra conferencia internacional de niños no tendrían servicios, bueno, han tenido servicios dinámicos a lo largo de los años, ¿verdad? Mis niños, mis nietos van a los servicios y muchos de ellos bautizados en el Espíritu Santo. Nuestra hija más grande, Joy, fue bautizada en el Espíritu Santo a los 9 años de edad en estas conferencias de jóvenes. Así que todos estos servicios van a suceder, pero lo importante para la gente es que el jueves y el viernes en la noche, esos servicios especiales en Crossfire aún están sucediendo para los Para niños, los ¿verdad? Así niños. que cuando uno venga, usted aún va a tener una semana entera para los niños y también van a tener esa semana entera para los jóvenes. Y Así no se es. trata solamente de una porción para los niños y otra porción para los jóvenes, no, hay dos campamentos combinados al mismo tiempo. Y el sábado, bueno, Jonathan Steele me estaba diciendo acerca del día familiar. Va a ser un tiempo muy, muy especial. Va a haber comida para que puedan comprarla, pero también van a haber muchas actividades en todo el campus del Sí, en ministerio. todos lados, de eso me estaba Vamos a hablando. tener juegos, vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener juegos muy entretenidos para todas las familias, una carrera de obstáculos, juegos inflables, muchas cosas. Y el hermano Swagger va a estar ahí en la butaca Bueno, yo para creo que se que ahí nadie sumerja. se atreve a hacer eso. Tenemos que ponerlo ahí. Ya le ha estado allí. Ah, bueno, hay que hacerlo con Joseph entonces, Hay pues. que hacerlo. Él me dijo que me hiciera hacia atrás y aún lo puse adentro del agua, ¿verdad? Nunca lo he olvidado lo que me hiciste aquel día. Sí, sí, pero miren, esto es algo que se ha requerido de mucho trabajo y el sábado en la mañana no es el tiempo para irse simplemente porque no hay un servicio específico. Hay tiempos designados para la gente para que puedan disfrutar con sus niños y designar tiempo para que la gente pueda tener enseñanza y predicación. Todo existe así con las campañas combinadas. Quiero que la gente sepa que no se van a perder de algo, no vamos a dejar de hacer algo. Hemos dividido las cosas, las actividades, pero al mismo tiempo todo junto. Así que hay cosas que podemos hacer para los jóvenes, para la familia, para, como dice Gabriel, como para los adolescentes reciclados, para todos. Ujú. Y por supuesto los servicios en la noche. Eso va a ser un grupo poderoso de Sí. predicadores. Ahora, soy un poco parcial, pero tú me caes muy bien. También me cae muy bien mi hijo. Gabriel hace un trabajo, Torrance Nash, el sábado en la noche. Por favor, hermanos, ¿quién no quisiera estar aquí? Así que
Tenemos todo esto activo para la gente y para la gente que viaja a las campañas. Dos campañas enteras para cada grupo y creo que, bueno, si están aquí en esta área, damas y caballeros, si aún no han llegado, tienen que llegar para el miércoles. Bueno, este es un experimento que no hemos hecho las cosas de esta Sí. manera. Jamás los hemos Nunca. combinado, pero yo Exacto. solo quiero enfatizar que ambas conferencias combinadas van a tener el mismo ímpetu e impacto que siempre han tenido ambos para los Exacto. niños por Así separados y es. juntos y también para los jóvenes por separado y juntos. Así que Así es algo es. maravilloso. Así es. Y bueno, para la ventaja de la familia, en vez de venir a Baton Rouge 2 veces, una vez en junio y otro en julio, mejor hay que hacerlo en una visita. Si tienen diferentes hijos de diferentes edades, pueden ministrarle a los dos al mismo tiempo. Aun si no tienen niños, serán bendecidos en esos talleres y todas las actividades. Será todo de bendición para ellos también, ¿no? Exacto, campaña familiar abierta para todos. Si ustedes tienen niños, maravilloso, vénganse con ellos. Si no, también vénganse. Queremos que todos Muy vengan, va a bien. ser para todos. Será mucho de lo que tuvimos el domingo en la mañana en el Centro Amén, Familiar así de es. Oración esta semana pasada. Correcto, exactamente. ¿Me entiendes lo que Sí, digo? La sí, así presencia de es. Dios El allí. Espíritu de Dios se va a mover, la gente va a ser salva, gente va a ser bautizada y llena del Espíritu. Va a ser un tiempo maravilloso en el Señor. Exacto, exacto. Así va a ser. Muy bien. ¿Algo más que queramos anexar al respecto? Bueno, vamos con el diagrama una vez más, por favor. Hermano Swagger, sí quisiera decir algo acerca de eso. He estado tratando de... Esperen con el diagrama un momento, por favor. Quería yo hablar acerca de dónde cabe todo esto dentro del diagrama. Estoy pensando tal vez que ignorancia, tal vez negación, pero he estado escuchando esto mucho recientemente. Gente está culpando los problemas de pecado que los creyentes tienen y no están muy seguros si están diciendo que los creyentes están siendo poseídos por demonios o influenciados por espíritus demoníacos, pero están poniendo la culpa del individuo con un problema de pecado, hablando del alcoholismo, del adulterio, de la codicia y todo eso. Estos problemas de pecado están atribuyéndole esas situaciones a ya sea la posesión o que el creyente es poseído. Bíblicamente hablando, no van a tener mucha base para poder trabajar en eso o base en lo absoluto, porque no hay evidencia en el Nuevo Testamento que un creyente puede ser poseído por un espíritu demoníaco. No existe. No, no. Pero sí hay que entender, Paris, que en todo momento, cuando hay fallo, pecado, transgresión, iniquidad, los demonios están envueltos en eso. Y yo creo eso, Pero pero no quiere decir que la persona está poseída, no. correcto. O que la culpa del fracaso no está, bueno, más bien, Está sobre la no persona. no es culpa del espíritu demoníaco, sino Así culpa es. del individuo. No es que el diablo lo No es que hizo el diablo me hacerlo. haya hecho hacerlo, no. Hubo un tiempo cuando yo recién recibí a Cristo, acababa de llegar aquí al Instituto Bíblico y yo estaba luchando con pensamientos, no necesariamente acciones, sino pensamientos que yo no quería tener en mi mente. Y bueno, no hay necesidad de preguntarme cuáles son. Ustedes pueden compartir conmigo los suyos. Yo compartiré con usted. Bueno, ni siquiera tampoco. No lo Tal vez hagas. no. No, no, Continúa, no. Mejor continúa, Paris. continúo. Bueno, de cualquier manera, el hermano Larson sigue diciendo lo mismo con su máquina de los pensamientos, ¿verdad? Todavía la sigo usando. Pero mientras yo conducía, estaba yo reprendiendo al diablo. Estaba reprendiendo al diablo. Te reprendo, diablo, esos pensamientos no son míos. Y el Espíritu Santo me habló ahí y me dijo en ese momento, esos pensamientos sí son tus pensamientos. Y yo me arrepentí de ello, inmediatamente sentí la convicción entrar en mi corazón como cuando yo recién recibí a Cristo. Pero, ¿qué querías decir? Era que no Yo no querías esos quiero, pero sí lo pensamientos. eran. Y yo tuve que adueñarme de ellos, tuve que adueñarme del hecho de que era mi problema, no era un demonio el que me estaba haciendo pensarlo o el espíritu demoníaco me estaba trayendo los pensamientos. Tal vez estuvieran influyendo en el asunto, pero el punto era de que yo era el dueño de esos pensamientos y yo tenía que ser dueño o hacerme responsable y confesarlo al Señor y decirle, no, quiero que estos sean míos, libértame de ello. Y Él lo hizo. Y mi punto de todo esto es que
A nosotros nos gusta culpar a cualquier otra cosa o toda otra cosa en vez de poner la culpa simplemente sobre nosotros. Y eso es verdad. Y yo creo que por eso es que tal vez esta idea de que los espíritus de demonios son la razón del por qué nosotros estamos viendo a los creyentes que están luchando con el alcohol o creyentes que están luchando con el adulterio, es porque no queremos ser dueños de la realidad de que el problema no es una influencia externa, aunque las influencias externas tal vez estén presentes. El problema es mi corazón. El Así problema es. está en mi corazón. Eso fue lo que dijo El Jesús. pecado, sí. Del corazón proceden. Exacto. No es lo de afuera que lo contamina, sino lo que está dentro y que Así sale es lo que es. contamina al individuo. Ahora, estamos diciendo que esa idea va hasta Adán y Eva, el culpar y Amén. la Así maldición es. generacional. Aún la psicología Ujú, ampliamente le ujú. da al hombre que tiene una enfermedad. Y hermano Swagger, mire, estoy viendo yo gente prominente por lo menos en el ámbito cristiano de mi generación, que está diciendo cosas así y hay decenas de miles de seguidores y estoy viendo yo los comentarios, las declaraciones que ellos hacen y todos estos jóvenes están diciendo, amén, gracias a Dios, qué bueno que alguien finalmente está diciéndolo. Y este es el problema, que hay ignorancia, pero también hay un problema de negación que está Mm, sucediendo. Y así es. es raro el leer los comentarios. Recientemente estaba leyendo comentarios, encontrando una persona que dijera, esta no es la verdad. Encontré una persona diciendo, esta no es la verdad. El problema con la humanidad es el pecado. Así es. Y no es algo nuevo realmente. Yo Sí, creo que esto viene a antes de nuestra sí, generación. Pero hermano Swagger en su tiempo no era conocido que si usted estaba luchando con lo que fuera que fuese, era un demonio que la persona sí, tenía. Eso correcto. era algo que se consumía bastante, se enseñaba bastante. Si tenía lujuria, había un demonio de lujuria que había que Sí, tenemos que reprenderlo. echarlo fuera. Y un predicador se molestó conmigo bastante. Él falleció hace poco tiempo atrás porque, bueno, años atrás sucedió esto. Yo dije que un cristiano no puede ser poseído por demonios, pero de hecho, estaban enseñando eso. Correcto. Un libro famoso, Pigs in the Sí, Park, sí, lo recuerda, muy lo enseñaba famoso. eso en los años 60. Así que esto no es algo nuevo. Esto simplemente es un cambio. Y Bien, sí, lo entiendo, pero mi generación está creyendo el punto ese es el ese. punto. Mi generación está Así adoptando es. eso y esto es, mire, el problema es que la solución, si usted tiene un demonio de alcohol o un demonio de lujuria, de concupiscencia o lo que sea, usted tiene que, bueno, el Señor tiene que echar Ujú. fuera ese demonio. Y tal vez es antiguo, ¿verdad? Pero mi punto es de que aún es error, nuevo Sí, o es viejo, error, es un claro que es error error. y el problema sigue siendo el pecado y la situación es honestamente la naturaleza pecaminosa. Así es. Y hasta que nosotros estemos dispuestos a fijarnos y decir no se trata de una fuente externa, la culpa es mía, entonces jamás vamos a poder encontrar la solución para la respuesta. Paris, el decir la culpa es mía, pero no tiene que ir a la cruz. Exactamente, ese es mi punto. Hasta que estemos dispuestos a decir que la culpa sí es mía, la responsabilidad es mía y está dentro de mi corazón y entonces no vamos a buscar en el área correcta para la solución. Mi esperanza está en Cristo y lo que Él hizo en la Amén. cruz y Amén. en Él Es la exclusivamente. única respuesta. Eh, Poner la fe en Cristo. Y yo hablo ahora por aquellos que yo soy uno que estoy aprendiendo, que he tenido que preguntarme a mí mismo. Usted mencionó la escritura anteriormente, hermano John, que cuando nuestra fe está en la cruz, la naturaleza pecaminosa queda ineficaz, es ineficaz. ujú, Entonces la pregunta, ujú. regresando al Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy luchando aún? ¿Por qué aún sucede algo? Y yo no pienso necesariamente que toda tentación es un resultado de un acto de naturaleza pecaminosa. Correcto. No lo es, En no lo muchos de es. los casos lo que sucede, hermano Suagre, es que hay gente que escucha el mensaje de la cruz, que pone su fe en la cruz y de repente, porque el pecado aún es un problema, bueno, la cruz no funciona. Mm, Entonces, esto tal vez significa que yo realmente no he puesto mi fe en la cruz. Entonces, la pregunta de qué es lo que está pasando, qué está sí. sucediendo dentro de mí, ¿la naturaleza pecaminosa está dominando o no? Con la mayoría no va a haber una liberación Amén. instantánea. Así Con la es. mayoría. En algunos sí, en la mayoría no. Correcto. No, porque el pecado es un factor muy poderoso
Y lo único que va a vencer allí es la cruz Amén. y nuestra dependencia en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Correcto, porque cuando usted comienza, y a esto quería llegar, cuando usted comienza a fijarse y se da cuenta de que el problema es el pecado, entonces la única solución bíblica para el pecado es la Es cruz la del cruz. El Calvario. problema definitivamente es el Amén, así pecado. es. Y tenemos que mantener en mente también que se nos enseña de que nosotros estamos en el proceso. Tenemos nosotros las arras de la salvación, ese Eso es. depósito de esa salvación, ese margen de tiempo en el que vivimos nosotros, se trata de que si nosotros vamos a aprender o no lo que somos, lo que se nos ha dado, y si vamos a confiar en ello para poder ser conformados, ser hechos a la imagen de Cristo. Mire, el que ha comenzado en vosotros la buena obra continuará obrando, haciéndola, Filipenses 1:6, y esto nos indica que desde el momento de mi redención, la experiencia de salvación, hasta el momento en el que yo muera o Cristo regrese, hay una obra continua. Así que yo no quiero ser lo que solía ser y estoy desilusionado cuando veo yo el fragmento de mi vida antigua pasar o fragmentos, pero no me debe sorprender. Debo depender de Cristo y la Eso cruz es. para que cualquier inmundicia que yo encuentre dentro de mí Ujú. pueda ser dominada por el Espíritu Santo a través de la fe en la cruz. Bien, vamos al diagrama rápidamente, por favor. Ya el tiempo se nos termina. Mañana vamos a continuar, vamos a ver lo que es la licencia, el punto número 3. Ya, bueno, con estos temas podemos tratar por mucho tiempo, realmente hay mucha tela que cortar y no agotar estos temas, pero creo que el día de hoy hemos explicado algunas cosas que le ayudan a entender de qué estamos hablando. La ignorancia es el gran problema de la iglesia hoy día. El negar es otro problema que tiene la iglesia y luego licencia. ¿Qué es licencia? Eso lo vamos a tratar mañana durante la programación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros le motivamos a usted a motivar a otros a ser parte de esta programación. Les ayudará a ellos, creo, en gran manera. Les amamos a todos, lo digo de todo corazón y no olviden que la campaña empieza mañana a las 7 de la noche. No se lo pierda, será de bendición. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.